Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, agradecerles la presencia en este día de tantos partidos de fútbol. Veo que no son muy aficionados ustedes, pero la ocasión merece la pena, porque contamos hoy con la presencia de Ana Santos, que ocupa este estrado y no es la primera vez, porque desde aquí, hace ya tiempo, presentó un trabajo muy importante sobre una borjana que era religiosa y escritora famosa. Hablará luego de ella y, sobre todo, sobre el hecho curioso de que una niña que entró en el convento con 10 o 12 años llegase a ser una poetisa importante sin salir del convento. El motivo por el que hoy nos congrega es por presentar esta obra, Sembrar Palabras, con la que Ana obtuvo el año pasado el premio Espasa de ensayo. Por lo tanto, un libro importante que ha tenido un gran eco. Creo que vais por la 4ª edición, ¿no? La tercera. La tercera. Y en el extranjero. A mí me ha llamado gente interesándose por el libro y comentando lo mucho que les había gustado. En cierto modo, esta obra constituye un colofón de la trayectoria personal de Ana Santos, que se inició hace ya muchísimos años en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Era una simple auxiliar, las encargadas de colocar los libros en los estantes. Con bata blanca. Lo que hago yo aquí, vamos, auxiliar. Bien. Asómbrense ustedes. A través de una serie de pasos progresivos, cada vez más importantes, que le llevaron a dirigir la biblioteca de la Universidad Complutense, la biblioteca histórica de la Universidad Complutense en el Caserón, la antigua Paraninfo, San Bernardo, que ella, con un arquitecto, diseñó e hizo una de las bibliotecas más importantes de Madrid. Después llegó la Biblioteca Nacional, primero como directora de Cultura, estando entonces Rosa de Gas de directora, y fue la que organizó una serie de exposiciones que han dejado una profunda huella en la historia cultural de Madrid. Fue también directora general de archivos, bibliotecas y museos de la Comunidad de Madrid. Casi nada, porque Madrid es una ciudad, pero es mucho más que una ciudad. Y de allí la seleccionaron, la eligieron, la votaron para ser directora de la Biblioteca Nacional de España. Para que se hagan una idea de lo que esto representa, hay solamente 3 organismos autónomos de ese nivel en España: el Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y la Biblioteca Nacional de España, que ella consiguió que recobrara su nivel de dirección general. Ella pasó, por tanto, a convertirse en directora general de la biblioteca. Y allí ha estado 11 años. Si ustedes se molestan, está puesto en Google, buscan directores con ese periodo de tiempo al frente de una institución tan prestigiosa, fuera de don Marcelino Menéndez Pelayo, creo que se pueden contar con los dedos de la mano. Yo he propuesto que junto con la estatua sedente de don Marcelino, que está a la entrada de la biblioteca, pongan la de Ana Santos. Sería precioso
don Marcelino y Ana. Claro, hay que hacer hombre, mujer por lo menos, pero es que casi han estado el mismo tiempo los dos. Don Marcelino se supera un poco, no mucho, un poco. Bueno, ¿qué ha hecho la Biblioteca Nacional? Pues poner las patas arriba. Y concretamente, que luego hablaréis, imagino, la digitalización. Un paso importantísimo del que nadie se haya preocupado. Comenzó en la Complutense, continuó en la Biblioteca Nacional y ello nos permite acceder a muchos de los fondos, que tiene fondos. Pero he de deciros que hoy que ha estado recorriendo el fichero del centro, se ha dado cuenta que tenemos cosas que no tiene la Biblioteca Nacional. Es verdad. Quiere decir que vosotros no os imagináis lo que Borja tiene con los archivos de este centro. Estoy ensayándola con un sillón para que me hagan también una estatua sedente en las escaleras. Voy a quedar monísimo. Así que os lo aseguro que esto va a ser el remate final de este asunto. Bueno, pues después de la trayectoria brillante, llega aquí a Borja a presentar este libro. Pero como las cosas no pueden salir siempre bien, la editorial no nos ha mandado libros. Que seguramente habría gente que querría, aunque muchos los habéis comprado ya y los tenéis a vuestra disposición en la imprenta Sancho y seguramente en la otra papelería. Podéis ir allí y encargarlos para que disfrutéis leyéndolo. Os lo recuerdo, Sembrar palabras de Ana Santos. Y para compartir este rato tan agradable, que dejará huella aquí, por supuesto, ya la deja, ya está morbo. Entonces, hemos elegido a una periodista borjana. Si se trata de hablar de mujeres, qué cosa mejor que sea una mujer. También luchadora, la conocéis todos, no tengo por qué presentarla, pero una mujer que a una edad, no voy a decir provecta, porque se provecta en plena juventud, ha sido capaz de obtener el grado de comunicación brillantemente con un trabajo de fin de grado sobre otro periodista borjano, José Luis Barcelona, que ha causado impacto, pues yo creo que ella merece la pena que sea quien entreviste. Y lo vamos a hacer delante de su familia. Aquí la tenéis, sus hijos y sus nietos en primera fila, que creo que se van a portar muy formalitos durante toda la conferencia. Mira, ves que Enrique siempre también un gran periodista. Bien, y como el protagonista de la noche no soy yo, sino que es Ana Santos, le cedo la palabra a María Ángeles y Ana para que dialoguéis sobre esto y sobre otras muchas cosas. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias, María Ángeles, por haber aceptado este embolado y a vosotros, una vez más, por haber venido en un día duro y complicado, pero hemos conseguido, que ayer lo comentaba con la Agata Ruiz de la Prada de Borja, lo comentaba. ¿Quién es Agata? Y le decía... Ana pregunta que quién es Agata. No sé si vamos a conseguir que venga tanta gente como ayer, pero Agata, que es muy lista, me dijo, ya lo verás, ya lo verás. Y aquí estáis todos vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por venir. Manuel. Bienvenidos, bienvenida, Ana Santos. Qué alegría de tenerte hoy aquí con nosotros y de que por fin nos hayamos conocido, porque a pesar de tener mucho vínculo contigo, con tu familia, con la amistad de tus hijos, el cariño a tus nietos, amigos comunes como José Luis Melero y Luis Alegre que tenemos ahí, nosotras no nos conocíamos todavía. Y has tenido que ganar el premio Espasa para conocerte y venir a Borja. Bueno, lo primero de todo, felicidades por este libro, por este premio. Realmente estoy encantada de poder charlar hoy aquí contigo. Muchas gracias por cuadrar tu apretadísima agenda para dedicarnos este día aquí a todos los borjanos. Para comenzar, una curiosidad. Ana, ¿te santiguas antes de ponerte a leer?
No. No. Después tampoco. Vamos a cambiar un poco de tema, Ahí. pero tranquila que no te va a pasar como a Paco Umbral, que aquí hemos venido a hablar de tu libro. Pero antes quiero que conectemos, todos los aquí presentes, que conectemos en este momento, en el aquí y ahora contigo, y qué mejor manera que la que nos cuentes tu relación con Borja. Claro, Porque por nos supuesto. consta que has estado aquí empadronada. Sí, sí, totalmente. O sea, yo con Borja, bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí, por una tarde, como decía Manuel, tan llena de cosas y por elegir este acto. Así que me siento muy honrada, así que muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Estoy encantada de estar en este centro, el Centro de Estudios Borjanos, que yo conocí en un edificio, no sé el nombre de la calle, en una entreplanta. Avenida Cervantes. De la Avenida Cervantes, un edificio grande, justo a la entrada de Borja. Y recuerdo perfectamente cuando lo conocí, porque una de las primeras actividades profesionales que yo tuve fue una beca que me dieron para inventariar archivos, entre ellos el archivo de Borja. Y por eso vine a Borja la primera vez, recién salida de la facultad. Aquí conocí a Manuel y, como todo el mundo sabe, me casé con él y he estado casada con él 23 años y fruto de estos 23 años tenemos estos dos hijos maravillosos y estos 3 nietos preciosísimos que son desde luego la alegría de nuestra vida. Y me siento muy unida a Borja, desde luego es parte de mi vida, una parte muy significativa de mi vida. Y también ahora estoy muy contenta de que siga siendo una parte muy significativa de la vida de mis hijos y de la vida de mis nietos, que vienen aquí muy a menudo y disfrutan mucho y se sienten un poquito borjanos, yo creo. Incluso hasta alguna vez se han vestido de baturros y les gusta venir aquí. Así que estoy encantada, María Ángeles, de estar aquí y muchísimas gracias por la invitación. Pues nos alegra oír estas palabras, siempre serás bienvenida. Y Manuel en su presentación ya ha nombrado a una monja clarisa de la cual tú escribiste, Sor Mariana Sallent, poetisa clarisa del siglo XVII. ¿Qué nos puedes destacar de su vida y de su obra, de una persona que ha nacido en Borja y que se hace poeta en un convento? Bueno, pues Sor Mariana Sallent fue efectivamente una poetisa y que, al igual que el resto de las monjas, y entramos ya casi en la primera parte del libro, que es la Edad Moderna, los siglos XVI y XVII, al igual que el resto de las monjas durante esa época, muchas de ellas buscaban los conventos como espacios de libertad. Curiosamente, en los conventos, las mujeres de aquellos años se sentían más libres que fuera de los conventos. ¿Por qué? Pues porque, amparadas en sus hábitos y detrás de los muros de un convento, ellas podían dedicarse, como hizo Sor Mariana Sallent, a lo que más les gustaba, que era leer y escribir. Fuera del convento era muy difícil que una mujer, lo primero, supiera leer y lo segundo, fundamentalmente, tuviera la osadía de escribir. Las monjas sabían las mujeres que se metían primero novicias y luego monjas, sabían que allí, amparadas por sus hábitos, iban a estar fuera del desprecio de la sociedad y libres de poder manifestarse ellas como personas, ellas como mujeres. ¿Por qué? Pues porque fueron tan inteligentes, y Sor Mariana también, sobre todo en los prólogos de sus libros, de ampararse en el mandato divino. Ellas no escribían porque querían escribir. Ellas no leían porque querían leer. Porque todas ellas, segunda clave de esta época que es importante, se autohumillan. Para sentirse aceptadas por la sociedad del momento, se autohumillan. Y ellas mismas dicen: yo, en mi ignorancia, he tenido la osadía de aprender a leer. Jamás pensé que iba a poder escribir, pero lo hago porque Dios me lo manda y porque Dios me da ese talento. De esta manera tan astuta, ellas supieron burlar la Inquisición. La Inquisición era la censura de aquel momento
burlar a sus confesores. Todos los confesores leían los manuscritos de las monjas antes de ser publicados, los burlaban así, autohumillándose. Entonces, Sor Mariana Sallén escribió la vida de Santa Clara, además una vida pues al estilo barroco, ¿no? La vida de la seráfica, creo que dice, no sé si le llama hermana o madre, Santa Clara, ¿no? Que, bueno, pues gracias a esto, gracias a que Sor Mariana Sallén y el resto de las monjas ingresaron en un convento, pudieron escribir. Fueron muy pocas las mujeres que durante estos 2 siglos, que estamos hablando de 200 años, fueron capaces de escribir. Si quieres, analizamos ya las causas o vamos a pasar luego. Vamos por partes. Seguiremos hablando, por supuesto, de las monjas, de los conventos, porque en 5 siglos de historia pues hay mucho para hablar. Pero hablando aún de la monja de Borja, tengo una curiosidad, porque quizás me ha dado por pensar, no lo sé, sí. Si pudo ser ella el germen que te inspira a escribir tu libro. Bueno, no solo ella, sino podemos decir ellas, ¿no? Hablemos en plural, porque cuando me jubilé, hará un poco más de 2 años, pues claro, pensé, ahora ¿a qué dedico mi vida? Tengo que dedicar mi tiempo a algo que me produzca, o sea, que lo tengo que llenar de alguna manera y que además yo pueda seguir aprendiendo, porque creo que hay que intentar seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida, ¿no? Y entonces, una de las curiosidades que a lo largo de mi vida profesional sí que he tenido era por qué había tan pocos libros escritos por mujeres en las bibliotecas. Poquísimos, ahora no. Pero hasta bien avanzado el siglo XX, y digo bien avanzado antes del estallido de la Guerra Civil, y luego bien avanzada la transición y la democracia, época en la que ya muchos de los que aquí vivimos, los libros de mujeres eran escasísimos, escribían fundamentalmente los hombres. Era difícil que a una mujer se le reconociese un talento, y especialmente un talento literario. ¿Y por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió esto durante tantos siglos? ¿Por qué hasta el año 1909 la educación para niños y niñas no fue obligatoria en nuestro país? Y por lo tanto, las niñas, la mayoría no sabían leer. No aprendían a leer. Luego esto se volvió a reproducir también en nuestro país en épocas recientes. Si cuando iban al colegio aprendían prácticamente nada, luego era muy difícil que, aun teniendo talento, porque el don de la escritura es como el don de la creación, es un talento que algunas personas tienen y otras no, igual que quien sabe pintar o quien es capaz de componer música, ¿por qué teniendo talento no lo hacían, no lo hicieron? ¿Cuánto hemos perdido durante todo este tiempo? ¿Cuántas ideas hemos perdido? ¿Cuánta capacidad de creación no ha vuelto a la sociedad? Estamos hablando de 500 años. Pues, ¿por qué había ocurrido esto? Y esto fue lo que me llevó a escribir este libro. Pues hecha ya la conexión con Borja, tengo en mis manos esta joya titulada Sembrar palabras, el despertar intelectual de las mujeres. Ana, 127 referencias bibliográficas, casi 30 por capítulo. Este libro es una divulgación, se construye una divulgación a través de una cronología, pero además es un mapa de la resistencia intelectual de las mujeres. En sus páginas, como ya hemos introducido, rescatas del olvido a aquellas mujeres que entre legajos y bibliotecas prohibidas decidieron que el silencio no era su forma de estar aquí, su estado natural. Escribes tu libro y ganas el Premio Espasa de Ensayo 2025. ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Qué feedback estás recibiendo de tus lectores? Bueno, lo primero que tengo que decir es que este es el primer libro que he escrito en mi vida y que no tenía ni idea de cómo lo iba a hacer y que además tenía un pánico horrible de enfrentarme a la página en blanco y no ser capaz de hacer aquello que yo misma me había autoimpuesto en realidad, ¿no? Pero bueno, poco a poco pues empecé. Al principio titubeé mucho, de hecho rompí muchas páginas
porque lo que sí que quería, y esto lo tenía claro desde el primer momento, es que fuese algo que todo el mundo pudiera leer. No quería un escrito académico, ni erudito, ni aburrido, sino algo que pudiera leer cualquier persona. Y me costó encontrar el tono adecuado, ¿no? Y entonces por eso tardé al principio, tardé meses en encontrar el tono. Pero jamás pensé, lo primero, que la gente iba a leerlo. O sea, a mí cada vez que alguien me dice que lo ha leído y que le ha gustado, me sigue sorprendiendo. Digo, muchas gracias, me siento honradísima de que alguien pueda leer esto y le guste y sobre todo le sirva de aprendizaje, pueda aprender con ello. Y luego, pues ya cuando me dieron el premio, pues como te podrás imaginar, pues no lo creía. O sea, recuerdo además perfectamente que iba andando por la calle Princesa de Madrid, que es una calle con mucho tráfico, y llevaba el teléfono, me suena, casualmente lo escuché, lo cojo, y eran para decirme que me habían dado el premio, y pensé que era una broma de alguna amiga o algún amigo, era algún amigo porque eran las personas del jurado, y pues me siento agradecidísima, sorprendida, todavía me parece algo inaudito, y desde luego, pues bueno, un estímulo en mi vida, un regalo que la vida me ha hecho, que espero poder merecer, desde luego. Así que sí. Muy bien, Cristina de Pizan escribió en 1405 La ciudad de las damas. Ella fue quizás la primera, aunque igual no tuvo mucha repercusión, pero tuvo algo importante, que no tuvo el síndrome de impostora. Sí. ¿Crees que en nuestro tiempo actual somos más impostoras que el siglo XV, quizás por nuestra propia autoexigencia? Bueno, Cristina de Pizan fue una mujer noble que sí escribió un libro que se tituló La querella de las damas, la querella de las mujeres, y que tuvo mucha repercusión, pero sobre todo en Europa. En Europa empezó a lanzar un debate. En España tuvo bastante poca. ¿Y por qué tuvo bastante poca en España? Pues porque la sociedad española ha tenido siempre mucho dominio por parte de la Iglesia. Y aquello, de alguna manera, cualquier pensamiento o cualquier idea novedosa o que pudiera romper el sentido tradicional de lo que podía ser una familia, y en este caso que una mujer fuese tan osada de decir que tenía que ser educada en igualdad con los hombres, era, vamos, un pecado mortal, pues bueno, pues intentaban que eso no llegase sobre todo a las mujeres, ¿no? Ella fue muy valiente al lanzar por primera vez este debate y efectivamente no tuvo este síndrome que llamamos el síndrome de la impostora, que es un síndrome que lo tenemos todavía las mujeres y que además se ve perfectamente a lo largo de estos 500 años en toda la creación literaria. Ha habido muy pocos casos de mujeres que fueron capaces de reconocer por ellas mismas que podían escribir, que se podían manifestar libremente y que libremente, además, podían decidir sobre sus vidas. Muy pocas mujeres durante 500 años. Las monjas, amparadas, como decíamos, en los hábitos, y a partir ya de, sobre todo, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, algunas más, pero muy pocas. ¿Y cuál es ese síndrome? O sea, ¿qué nos pasa? Y a mí me pasa, a mí desde luego me pasó. Y me pasó cuando empecé a escribir el libro. Me pasó cuando me nombraron directora de la Biblioteca Nacional. Lo primero que pensé es, yo no voy a ser capaz de hacer esto. ¿Pero por qué yo voy a ser tan osada de, con todas estas personas que antes que yo han dirigido una institución así, yo voy a poderlo hacer? Pero una de las cosas que yo creo que las mujeres aragonesas sí que tenemos, bueno, nosotras le llamamos rasmia, pero realmente es coraje, es valentía, es no tener miedo. Es no tener miedo a los retos que la vida te pone por delante, que te los pone continuamente, no solamente en el mundo profesional, en el mundo personal también te pone muchos retos, a los cuales hay que enfrentarse, y no siempre es fácil. Lo más fácil muchas veces es tirar la toalla y decir, no soy capaz, lo dejo, lo aparto de mi vida. Pero si eso realmente te hace feliz, bienvenido sea.
La capacidad de ejercer la libertad jamás se debe perder. Pero si tú a cambio te sientes luego fracasado en tu vida, fracasada en tu vida, no lo dejes, aunque luego fracases. Por lo menos vamos a intentarlo. Y yo pensé, bueno, pues si lo hago mal me cesarán. Vendrá un ministro y dirá, esta señora es una inútil, con lo cual cesada y a su casa. Y yo lo hubiera entendido. Pero no estuve 11 años, no sé si lo hice bien o mal, pero bueno, ahí aguanté como pude, con buenos y malos momentos, como todo. Pero yo creo que nunca, o sea, hay que intentar quitarnos esa idea de que no somos capaces de hacer las cosas. Y de hecho, y aquí veo algunas mujeres mayores, más mayores que yo esta generación la admiro profundamente porque son mujeres muy valientes que muchas de ellas, como han podido, han sacado a sus familias adelante y las han sacado a base de llevar una vida sacrificada y de entrega y de auténtico afecto hacia sus familias. Eso es una lección, es también un sacrificio y también exige mucho coraje. O sea que el libro va dedicado a ellas. Pues muchas gracias por este mensaje de quitarnos el miedo. Situémonos en el siglo de oro. Durante los siglos XVI y XVII, el auge del arte convivió con la exclusión femenina. A las mujeres, atención, se les consideraba seres inferiores. Ante este panorama, ¿qué papel jugó la imprenta para que las mujeres intelectuales, me refiero a las mujeres nobles, ricas y las que se metían monjas? ¿Qué papel jugó la imprenta? Sí, las mujeres eran seres inferiores y de hecho muchos libros que ya a partir de la imprenta sobre todo se empezaron a multiplicar títulos y tiradas de libros, pues estaban prohibidos para las lecturas de las mujeres. Eran los confesores los que las guiaban y les decían que podían leer y que no, porque pensaban que sus mentes eran más débiles que las mentes de los hombres y por lo tanto algunas ideas podían ser nocivas y les iban a hacer daño y muchas cosas no las podían leer. Pero la llegada de la imprenta a nuestro país y a todos los países fue una revolución. Hay que tener en cuenta que de repente esos libros que se llaman códices, escritos a mano y de los cuales solamente hay una copia o quizá algunas más, pero muy escasas, porque se tenían que copiar a mano todas las páginas, esos libros de repente se imprimen y aquello se multiplica. Y de repente de un título, de una sola tirada, pues salen 500 libros iguales. Y claro, esto fue la llegada de ideas que hasta ese momento estaban restringidas fundamentalmente en dos estamentos, que por una parte eran las universidades, donde se copiaban los libros a mano, y por otra parte eran los monasterios, las iglesias también, donde los libros también se copiaban a mano. A partir de ese momento, de la llegada de la imprenta, los libros comienzan a llegar a muchas más personas y sobre todo a aquellas personas que, con la llegada de las ideas del Renacimiento, que coincide también un poquito después con la llegada de la imprenta a España, descubren que hay algo más que lo que hasta ese momento se les había enseñado, que hay unas ideas que vienen de una civilización, la civilización griega, la civilización romana posterior, lo que se llama cultura clásica, que empiezan a llegar ya a nuestro país. Se empieza a buscar la belleza, se empieza a apreciar el gusto por aquello que nos hace pensar, ideas que hasta ese momento nos hacen ya pensar como seres humanos. No hay que olvidar que de la civilización clásica todavía vivimos, miles de años después, y todavía vivimos. Con lo cual esas ideas comenzaron a llegar con la imprenta y cambiaron el mundo de la cultura escrita. Esposa, madre o monja eran las tres profesiones a las que en España se podía optar. Es increíble pensar, de verdad, me hago cruces, que obras como La perfecta casada de Fray Luis de León hayan alimentado hasta nuestros días el imaginario colectivo respecto al papel
que la mujer representa en nuestra sociedad. Me vas a permitir que lea un pequeño fragmento que escribió este señor que decía: tenía que ser honesta y casta, humilde y recatada, y hablar poco, puesto que no tenía mucho que decir. Su marido y el mantenimiento de su matrimonio debían estar por encima de todo, aguantando incluso desprecios y maltrato sin quejarse. ¿Cómo hemos llegado a salir de esta, Ana? Bueno, pues hemos llegado a salir de esta con muchísimo esfuerzo, mucho coraje y sobre todo con mucho tiempo, que esto es lo peor. Porque tanto estas ideas de Fray Luis de León en La perfecta casada, como la instrucción de la mujer cristiana, también que decían lo mismo, fueron obras que se editaron muchísimas veces durante siglos. Y los leían las mujeres, era lectura casi obligada para cualquier mujer que se quería casar. Pero quitando algún paréntesis, que fue fundamentalmente el primer tercio del siglo XX, los libros se seguían reeditando. De hecho, yo recuerdo que en la generación de mi madre, por ejemplo, estamos hablando ya del franquismo y de la llegada de la sección femenina y estas ideas que recuerdan completamente a las de Fray Luis, pero no solamente en esto, sino en todo lo demás. Este libro era un regalo de bodas a la generación de mi madre y se regalaba además encuadernado en seda blanca e iba bordada con lirios de pureza, como símbolo de que para la mujer lo fundamental era mantener la virtud. Pero la virtud no se entendía por parte de la Iglesia como un tema sexual solamente, aunque también, sino la virtud era precisamente, María Ángeles, lo que has leído. Era el recato, era el sacrificio, era la sumisión y era el estar callada a pesar del maltrato. El tema del maltrato está tan imbuido en nuestro imaginario colectivo que no hay más que, desgraciadamente, escuchar hoy las noticias, y no digo cada día, pero desde luego cada mes y en ocasiones cada semana, vuelve a haber una mujer asesinada, ¿no? Sin tener en cuenta las muchas que son maltratadas. Y esto es algo que yo creo que deriva en parte de esta idea de muchas veces amor romántico. O sea, te enamoras de alguien, le idealizas, piensas que es un ser maravilloso. Atención, que te va a hacer feliz. ¡Qué error! Nadie nos va a hacer felices a nadie. Tenemos que ser felices por nosotros mismos. Pensad que vivir es una lucha para cualquier persona. Y si esperamos que la persona que tenemos al lado, sea hombre o mujer, da lo mismo, te va a ayudar, te va a evitar los problemas y te va a dar la felicidad, desde luego vas a tener una enorme frustración a lo largo de tu vida, ¿no? Pero si sigues creyendo eso y vives al lado de esa persona que no te hace feliz, que te hace profundamente infeliz, aguantas todo. Aguantas insultos, aguantas que te levanten la voz, aguantas que te empujen y vas aguantando porque sigues aspirando a una felicidad que eres incapaz de encontrar por ti misma, ¿no? Yo creo que esto es lo que la Iglesia durante mucho tiempo ha estado intentando justificar de alguna manera. De hecho, hasta legalmente, hasta que no se llegó a la igualdad de derechos civiles entre hombres y mujeres, es decir, que el Código Penal contemplase en el mismo nivel el maltrato del hombre hacia la mujer que de la mujer hacia el hombre, que eso pasó bien avanzado el siglo XX, hasta que no se llegó a esto, evidentemente la situación de indefensión en la que estábamos las mujeres pues era esta. Afortunadamente, frente a Fray Luis de León apareció Teresa de Jesús, Sor Juana de Inés de la Cruz, caminando, eso sí, por sendas peligrosas, pero ya manifestándose libremente en sus escrituras, alzando su voz en ese mundo de hombres, aunque luego una se excusaba, digamos, diciendo que ella escribía por inspiración divina, y la otra, Sor Juana, decía que se describía a ella misma como yo la peor de todas. Sí, estos son casos tremendos. Estas dos monjas
que son dos de las grandes, son grandísimas escritoras universales a nivel de Cervantes o de Shakespeare. O sea, están a este nivel las dos, pues pudieron manifestarse, como decíamos al principio, porque llevaban hábitos y porque eran monjas. Y tuvieron, además, aún así, fueron muy atacadas misteriosamente a Teresa de Jesús. Le dejaron reformar el Carmelo, reformó la Orden del Carmelo. Ella eligió este camino por un tema fundamentalmente religioso, espiritual, pero Sor Juana Inés no. Ella lo hizo porque quería aprender. Ella quiso aprender a lo largo de toda la vida. Ella buscó en el conocimiento, en el descubrimiento de nuevas ideas, intentó buscar estas razones que todos los seres humanos nos seguimos preguntando, estos misterios que todavía no hemos logrado aclarar. Y eso le costó, esa osadía, le costó al final ser humillada por el arzobispo de México, muy humillada, abandonada por todas las personas que hasta ese momento le habían apoyado, y siendo que es la 10ª musa, se le conoce y desde luego es reconocida, como digo, internacionalmente, acabó firmando yo como la peor de todas. Podéis imaginar el nivel de humillación a la que tiene que llegar una persona para reconocerse así, autohumillarse así, siendo que era portadora de una de las mentes más preclaras que ha existido, desde luego, durante estos 500 años, ¿no? Tremendo. Ahora viene un giro importante en el libro. Llega a España una corriente francesa, que es la Ilustración, o también llamado Siglo de las Luces, lo que da cierto respiro y progreso en muchos ámbitos de nuestra sociedad. ¿Cómo reaccionaron las mujeres en este contexto? Bueno, pues la llegada de las ideas de la Ilustración fue la primera revolución. Fue para toda la sociedad, no solamente para las mujeres, para toda la sociedad española. Los políticos ilustrados fueron conscientes que podían mejorar la sociedad por primera vez, que podían sanear las instalaciones, que creían además en las nuevas ideas, que creían en la educación como valor fundamental de mejora del ser humano. Lo intentaron, unos con más éxito que otros, pero fue un siglo muy importante. Y aquí hay dos hechos que tienen mucha gracia. Una es un sacerdote, Benito Feijóo, el padre Feijóo, que en su Teatro Universal, una magna obra, escribió un discursito, un prólogo, que se tituló Discurso en defensa del talento de las mujeres. Bueno, pues él decía, como decían las ideas ilustradas, que si una mujer y a un hombre se le educan igual, posiblemente la sociedad mejorase, porque ambos podían contribuir en la mejora de la sociedad. Pero llegó a decir también una cosa que fue tremenda para el momento, que es, porque claro, la mujer a lo mejor es igual al hombre, porque a lo mejor del pecado original no solamente tiene la culpa Eva, sino también la tuvo Adán, porque claro, Eva le tentó con la manzana, pero Adán se la comió. Quizá tengan la culpa los dos. Se montó un follón que, bueno, la prensa, de una tendencia y de otra, la prensa siempre durante todo este tiempo era el campo de batalla, a favor y en contra. El rey tuvo que lanzar un edicto prohibiendo que se volvieran a publicar artículos sobre este tema, porque ya el escándalo era total. Y el pobre Benito Feijóo, el pobre padre Feijóo, se tuvo que retractar de estas ideas y decir que no, que se había equivocado y que el Génesis dice que la culpa la tuvo Eva. Sí, no, claro, el pobre les comulgaban. Sí, sí, pero hoy surgieron dos cosas importantes. Primero, ya las mujeres quisieron participar en la vida pública. Ellas pensaron, a lo mejor podemos ayudar en esta mejora que la sociedad española quiere obtener. Y quisieron participar en estos maravillosos semilleros de ideas que fueron las sociedades económicas y amigos del país. Y quisieron ingresar en ellas y no las dejaron. Fueron solamente para hombres. Algunas fueron socias de honor, como ahora hablaremos de ella.
ahora te diré el nombre porque estoy ya muy mayor y se me van los nombres, Josefa Mari Borbón. Ah, vale. Hablaremos ahora de ella muy brevemente, pero no las dejaron ingresar, pero sí que hicieron una cosa muy buena porque las dejaron ya crear una sociedad propia de mujeres por primera vez, que se llamó la Junta de Damas de Honor y Mérito. Eso sí, la fundó dirigida por una noble, la duquesa de Osuna, que, bueno, pues allí, junto a otras mujeres nobles o de clases muy pudientes, siempre hablamos de mujeres de clases privilegiadas, la igualdad no llega hasta bien avanzado el siglo XX, luego hablaremos un poquito de ella en cuanto a la lectura, pero ya fueron conscientes que tenían que ayudar en la educación, hicieron obras de beneficencia, hicieron obras de educar a niñas, de enseñar a leer a niñas, y fue la primera vez que las mujeres se asociaron, les dejaron asociarse. El tema del asociacionismo es también importante, sí. Y ellas fueron conscientes que podían mejorar la sociedad. Josefa Mari Borbón escribió otro discurso también en defensa del talento de las mujeres. No le dijeron nada porque no atacó el dogma de la Iglesia Católica, pero ella además lo decía en otro concepto, desde otro punto de vista que también es interesante, porque ella hablaba de la importancia de que las mujeres supieran leer para que pudieran educar a las niñas. No de que hubiera escuelas, sino de que la mujer, la madre de las niñas, era el pilar fundamental de la enseñanza. Que de hecho lo es todavía, y mucho más cuando las niñas no iban a la escuela, ¿no? Y bueno, a Josefa Mari Borbón se la escuchó. Y por primera vez, como digo, se sembró ya la semilla de la necesidad, solo la semilla, de que las mujeres fueran educadas. Entramos en el siglo XIX, una buena noticia, aparece la Ley Moyano, que rigió la enseñanza básica, pero volvió a la escena la religión con su moral y sus colegios, en medio de una tensión social y diciendo que las mujeres piensan. Sí. ¿Qué pasó en España otra vez? Bueno, la Ley Moyano intentó por primera vez desarrollar escuelas públicas, escuelas para niños y para niñas, aunque, importante, para los niños era obligatorio estudiar hasta los 12 años, para las niñas no era obligatorio. Las familias que querían podían llevar a las niñas a la escuela, las que no querían no pasaba nada. Y claro, muchas familias, sobre todo bien de zonas rurales o familias de las clases menos pudientes, no llevaban a las niñas a las escuelas porque las utilizaban para ayudar en las casas. O bien en las casas o en las tareas del campo incluso, ¿no? Pero sí, ya por primera vez se legisló sobre la necesidad de que las mujeres fueran educadas, ¿no? Y claro, algunas ya empezaron a leer, ya aprendieron a leer. Y más mujeres quisieron expresar sus ideas y quisieron decir cosas. Y entonces surgió el pánico también otra vez. Porque, claro, dijeron, horror, se están expresando libremente algunas, están leyendo libremente. La familia se va a destruir. ¿Qué va a ocurrir si en las casas no están las madres? Las madres como pilar de la familia, la mujer sacrificada, educadora de los hijos, cuidadora del marido y de los hijos. Va a desaparecer nuestra sociedad. Y entonces se agarraron a una teoría científica por aquel entonces que decía que el cerebro de las mujeres y el de los hombres era morfológicamente diferente, cosa que es cierta. También tenemos distintas las manos, las orejas, incluso nuestros rasgos son distintos. Pero aquí es que el cerebro de las mujeres solo estaba preparado para ser madres o ser esposas. Y que si alguna mujer quería hacer algo fuera de esto, era un engendro. O a lo mejor era un hombre que se había puesto faldas. Claro, pero muchas de estas teorías, de estas corrientes de pensamiento que tenían miedo a una cosa, solo a una cosa, que es que las mujeres ocupasen un lugar privilegiado y exclusivo de los hombres hasta ese momento, que era el del conocimiento, el del aprendizaje, el de la capacidad de aprender, se agarraron a esta teoría. Pero allí ya tenemos muchas mujeres formadas, muchas mujeres que han leído y tenemos ya muchas mujeres valientes, que no les da miedo expresar sus ideas. Y apareció otra grande, que es Concepción Arenal,
con un libro maravilloso que se titula La mujer del futuro, donde ella dice, ojo, la mujer del porvenir, donde ella dice, estas teorías no pueden ser ciertas. Y ella defiende el papel de la mujer como madre. Y ella dice, si esto fuera cierto y el cerebro de las mujeres fuera tan inferior, no hubiera podido educar a sus hijos, no hubiera podido ser madre de sus hijos, no hubiera podido sacar a sus familias adelante. Han hecho labores realmente muy complicadas, mucho más complicadas muchas veces que tener una profesión de un hombre y sacar adelante una familia solamente con un sueldo. Ojo. Y entonces habla de cómo puede ser la mujer en el porvenir cuando sea educada en igualdad con los hombres, ¿no? Y a Concepción Arenal se la escuchó, porque hablamos ya de un momento de mayor gobiernos con ideas mucho más liberales, y se la escuchó también porque fue muy respetada en Europa. Y entonces en España se la escuchó. Y tenemos también otro fenómeno de la naturaleza en estos años, que fue Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán fue una mujer valiente, como pocas, que a ella le daba igual lo que dijeran, pudo hacerlo, era noble, era una mujer, además con muy buen estatus económico. Su familia fueron los dueños del Pazo de Meirás, donde tenía una importantísima biblioteca, que todavía existe en parte, y ella publicaba muchos artículos en prensa, y entonces todo lo que decía era un escándalo para la parte más conservadora de la sociedad, ¿no? Y llegó un momento que su marido le dijo, por favor, deja de escribir, porque es que estamos en boca de todo el mundo. Y ella decidió que en vez de dejar de escribir, dejaba a su marido. Y dejó a su marido. Y además le escribió a sus padres una carta muy bonita donde dice algo así, yo ahora que quiero valerme por mí misma, oficio del todo masculino, perdón, dice oficio del todo varonil, va a tener que exigir por mi parte todos los esfuerzos. Y lo hizo, lo consiguió. Escribió muchísimo, trabajó muchísimo, pero lo consiguió. Avanzamos por el siglo XX. En 1930, las mujeres analfabetas eran el 47,5% y los hombres el 37%. Justo el pasado martes se celebró el Día de la República, un periodo de reformas importantes, sobre todo a nivel de educación, que terminó, como todos sabemos, en la Guerra Civil y los duros años del franquismo, que es además hasta donde llega tu libro. Aparecen dos mujeres con ideologías distintas. Por un lado, Clara Campoamor, y por el otro, Victoria Kent, y un cierto oportunismo político. Finalmente, por fin se aprobó el sufragio de la mujer, pero de nuevo las mujeres estábamos amenazando. ¿Crees que esto influyó en ese oportunismo político y el analfabetismo que había entonces en el país? Bueno, fueron años muy complicados, ¿no? Políticamente hablando. Y entonces había desde luego muchas mujeres analfabetas, pero había muchas mujeres ya que se sentían ya fuertes, ¿no? Y que desde luego también apoyaban el voto, sobre todo los partidos más de izquierdas, pero tenían miedo. Y de ahí la polémica entre Clara Campoamor y Victoria Kent. Clara Campoamor pensaba que el voto era fundamental en una democracia, lo es, y que por lo tanto la mujer, si queríamos ser iguales, teníamos que tener el mismo derecho a votar que los hombres. Hasta ese momento había un voto, se llamaba un voto pasivo. Había mujeres que se podían presentar, pero las mujeres no podían votar. Pero Victoria Kent pensó, junto a otros hombres también progresistas, que había una parte importante de las mujeres, sobre todo lo que se puede llamar, lo que es pertenecientes a las clases más conservadoras, que tenían un dominio, cosa que era cierta, importante por parte de sus confesores, que las iban a llevar a votar siempre a la derecha, nunca a la izquierda, y que por lo tanto iban a perder, como luego fue, la votación, y iban a perder por lo tanto el poder, ¿no? Y tuvieron miedo de esto. Pero yo creo que fue un paso fundamental. Lo primero porque se consiguió por primera vez, y también por algo que es importante, porque por primera vez se debatió. Se debatió en las Cortes
importantísimo en el lugar político donde se toman las decisiones y se debatió en la sociedad. Luego, las circunstancias cambiaron, ya estalló la guerra y allí sí que ya se perdió todo. Perdió el derecho al voto todo el mundo porque vivimos en una dictadura durante muchos años. Pero yo creo que este paso fue muy importante. Es el caso de María Lejárraga, que siempre firmaba sus obras con el nombre de su marido. ¿Crees que ese travestismo literario era una derrota o fue una guerrilla brillante de la época? A ver, aquí en esto hay muchas teorías, ¿no? Y hay distintas opiniones. Realmente para mí lo que hay es mucho motivo de reflexión, porque hay cosas que son inexplicables. Por ejemplo, el caso de María Lejárraga. María Lejárraga fue una gran escritora, fue la gran escritora de teatro. Estamos hablando de unos años en los que el teatro era un gran negocio. Todo el mundo, fundamentalmente en Madrid, iba al teatro. Y la que escribía las obras de teatro más famosas por aquellos años era María Lejárraga. Pero firmaba con el nombre de su marido, Gregorio Martínez Sierra. Es más, hasta escribió unas cartas que se publicaron durante mucho tiempo en la revista Blanco y Negro, que se titulaban Cartas a las mujeres de España, que firmaba Gregorio Martínez Sierra. Gregorio Martínez Sierra era un empresario teatral, el más influyente de la sociedad del momento, que, casado con María Lejárraga, se enamoró de Catalina Bárcenas, la primera actriz de su compañía teatral. No solamente se enamoró, sino que se fue a vivir con ella y tuvieron una hija. Esto lo sabía todo el mundo, lo sabía María Lejárraga y seguía firmando como Gregorio Martínez Sierra. Una mujer que se afilió al Partido Socialista, que luchó por la igualdad de las mujeres como pocas mujeres ha habido en España. Una mujer que se tuvo que exiliar cuando estalló la guerra. Y una mujer que además tuvo una actividad intelectual y política valiente cuando ya por fin empezó a firmar, atención, como María Martínez Sierra, como María, su apellido no lo adoptó hasta cuando, ya pasados muchos años, se dio cuenta que ella vivía en la indigencia económica más mayor, más enorme, era ya muy mayor y tenía que comer. No tenía ni para esto, le ayudaban sus amigos. Entonces alguien le dijo, oye, a lo mejor puedes reclamar los derechos de autor, porque las obras las has escrito tú y todo el mundo lo sabe. Y lo reclamó y entonces cambió el nombre. Y ya empezó a firmar como María Lejárraga. Pero tuvieron que pasar tantos años para esto. Esto es inexplicable. ¿Por qué se explica? Hay muchas teorías. Hay gente que dice que era por motivos económicos, porque sabía que, escondida tras el nombre de su marido, las obras de teatro iban a tener mucho más éxito, cosa que era cierta, porque yo creo que, bueno, pienso que quizá tuvo un trauma al principio. Se casaron, los dos escribían. Él era fatal escritor, escribía fatal, pero publicó una obra. Ella, excelente escritora, la publicó a la vez que el marido. ¿Qué ocurrió? La obra de Gregorio Martínez Sierra, elogiada por toda la sociedad, y a la obra de María nadie le hizo ni caso. Yo creo que este arranque de una carrera literaria la debió de traumatizar de tal manera que decidió seguir firmando con el nombre de su marido. Luego también hay gente que dice que era un motivo económico, que ella nunca hubiera seguido adelante sola. Quizás sea también así, no lo sé. Pero realmente hace falta una renuncia a sí misma enorme para que una mujer de esa altura intelectual y de esa valía siga firmando con el nombre de su marido. Ana, ¿te han llamado alguna vez Marisa Vidilla, literata, bachillera? No, afortunadamente, porque hemos nacido ya en otro otra momento época. y en otra época. Pero hasta hace no muchos años, a cualquier mujer que escribía, que leía o que incluso osaba hacer el bachillerato superior, se la llamaba Marisa Vidilla. Bueno, de hecho, Marisa Vidilla creo que es una palabra que todavía existe. O no, ahora decimos. Bueno, pues viene de ahí. Viene de ese desprecio hacia las mujeres que leían. Simplemente las que sabían leer,
pues eran marisavidillas. Bueno, has nombrado ya anteriormente la sección femenina. Es una institución que a mí me suena porque la he oído alguna vez comentar por casa. Me refiero a la sección femenina, ¿cómo influyó en España? Bueno, pues aquí mucha más. Hay gente que lo puede contar quizá con mucho más conocimiento de causa que yo, pero la sección femenina fue el brazo armado del nacionalcatolicismo para las mujeres. O sea, era quien, su doctrina, sus escritos y todas las acciones que fueron desarrollando, muchas de ellas, por cierto, en el mundo rural, a base de, pues mantener las tradiciones, que está muy bien, y esto hay que hacerlo, pero lo hacían fundamentalmente para mantener el papel de la mujer en este estado de sumisión al marido al que se le debía. Y la doctrina de la sección femenina es esta, es la misma que podía tener Fray Luis de León en La Perfecta Casada. La mujer debe ser sacrificada, debe esperar al marido siempre sonriente, en casa, arreglada, no debe molestarle mucho, porque pues posiblemente puede ser que haya tenido un mal día en su trabajo, y desde luego la mujer jamás podía ser adúltera, mientras el marido podía serlo y no le pasaba absolutamente nada. Es más, incluso hasta el maltrato se ocultaba, porque el marido nunca podía ser malo, era imposible que aquello ocurriese, ¿no? Fueron años en los que se intentó, además, a través de muchas publicaciones, quizá alguien de aquí la recuerde, la revista Teresa, que fue una revista de larguísima tradición, de muchos años, pues se intentaba mantener la idea de una mujer feliz, contenta, siempre sonriente, amante de sus hijos, excelente cocinera, excelente ama de casa y siempre feliz, ¿no? Y yo me pregunto cuántas mujeres de aquellos años, y pienso en la generación de mi madre, y pienso en otras mujeres con las que luego pues he podido tener relación y han podido ya por fin contar su historia, que no pudieron, o sea, tuvieron una vida de infelicidad al lado de personas que no las hacían felices, al lado de personas de las que se sentían profundamente desgraciadas y que no pudieron romper con aquello porque la sociedad las hubiera rechazado, como de hecho lo hizo con muchas mujeres o con algunas que se atrevieron a dar el paso, ¿no? Entonces, fue una generación que vivió en un sometimiento, en una falta de libertad absoluta. También los hombres, porque era una dictadura, pero todavía más las mujeres. Vamos a tener que acelerar un poco porque Manuel ya está mirando el reloj. A mí me parece tan interesante lo que nos cuentas que yo creo que tenemos que aprovecharte, que te tenemos aquí para que nos cuentes todo esto. Vamos a hablar de lugares comunes como los cafés literarios, los salones de baile, más tarde el Liceum Club Femenino, que por cierto se celebra este año el centenario, donde allí las mujeres compartían sus ideas y se sentían libres, buscando ese nuevo modelo ansiado de mujer. Sí, bueno, las mujeres descubrieron a partir del siglo XVIII, con esta primera asociación, que juntas estaban mejor. Estaban mejor porque, pues bueno, se podían reunir para hacer cosas y sobre todo para apoyarse, para ayudarse unas a otras, ¿no? Y bueno, los salones literarios fueron un fenómeno fundamentalmente del siglo XVIII, del siglo XIX, muchos de ellos impulsados por mujeres, pero fue todavía un fenómeno muy elitista. A los salones literarios iban solamente, eran lugares de influencia política, de influencia cultural, iban solamente aquellas personas pues, que tenían cierta relevancia social, ¿no? Pero luego, no, llegamos ya al siglo XX y por primera vez aparecen asociaciones ya feministas, aunque no se llamaran así, pero ellas ya sabían. O sea, en el fondo de su corazón lo hacían para poder reivindicar sus derechos. Una de ellas, por ejemplo, es la residencia de señoritas, otra fue el Liceum Club, que este año se cumplen los 100 años, que fueron pues, dos asociaciones que cuando llegó el franquismo fueron incautadas y todo su legado desapareció. Y ahora se está haciendo pues, esfuerzos por recuperar aquello, porque fueron lugares no solamente de desarrollo cultural para toda la sociedad y no solo para las mujeres,
Estamos hablando de la Edad de Plata española, estamos hablando de la generación del 27, donde daban conferencias pues, Federico García Lorca, entre otros muchos escritores y artistas también, y se está intentando recuperar su legado. Y también se empezaron a asociar para reivindicarse políticamente, porque sabían que si no pedían derechos políticos, que son derechos civiles fundamentalmente, es decir, si no se reformaba la Constitución y si no se reformaba el Código Civil y el Código Penal, nunca íbamos a poder ser iguales, porque los delitos no eran los mismos para las mujeres que para los hombres. Y un ejemplo, que además, precisamente Carmen de Burgos escribió una obra sobre esto. El artículo creo que era 438 del Código Penal. Si una mujer es sorprendida en adulterio, el marido puede pegarle, no pasa nada. Si la mata, sí que pasa, pero solamente el marido es exiliado durante un tiempo de su ciudad, de su pueblo, de donde viviera. Exiliado. Si un hombre descubre a su mujer en adulterio y la mata, no ocurre nada. Vamos a ver, esto era un artículo del Código Penal español que afortunadamente luego fue suprimido, evidentemente. Entonces, ellas sabían que si políticamente no se asociaban y no reivindicaban derechos, esto no iba a cambiar. Y se crearon tres grandes asociaciones, una, por cierto, por la Iglesia, que se llamaba algo así como Liga de Mujeres Católicas o una cosa así. Estamos hablando antes de la guerra. Y luego otras dos, fue la Asociación Nacional de Mujeres Españolas y la Unión de Mujeres Españolas, que comenzaron ya antes de la Guerra Civil a acudir a congresos internacionales representando a España. Luego todo esto llegó la guerra y se acabó. Y volvió otra vez, pues, la falta de derechos de todos, ¿no? Ana, tú y yo somos del mismo siglo, aunque de distintas épocas. Evidentemente. Leyendo tus reflexiones, que me parecen fantásticas, porque ella en su libro entrelaza los hechos históricos con su propia visión y su propia experiencia. He descubierto que tenemos más cosas en común. Sí. Las dos somos bodrios. ¿Ah, sí? Sí. Esto es estupendo. ¿Qué recuerdos te viene este calificativo? Bueno, pues esto lo cuento a raíz del clasismo, fundamentalmente en los colegios, por supuesto, a lo largo de toda la historia, pero también en mi generación. Yo iba a un colegio que era un colegio religioso, donde las niñas que pagaban estaban separadas de las niñas que no pagaban, pero estaban separadas de una manera muy cruel. Muy cruel, que es que era, y recuerdo perfectamente, porque lo tengo grabado, el día de la Virgen que celebrábamos, que era Mater, la madre del colegio, ¿no? La Virgen, pues era en mayo, se hacía una gran ceremonia en la iglesia del colegio. Las niñas que pagaban llevaban un velo hasta debajo del culo, sí, precioso, ¿no? Podéis imaginar niñas de 10, 12 años con un velo blanco entrando, y las niñas que no pagaban llevaban un velito hasta aquí. Así. El recreo de las niñas que pagaban, si conocéis Zaragoza, era todo el Paseo Damas. Donde está el Corte Inglés estaba mi colegio. Y todo el Paseo Damas era un gran jardín maravilloso, no sé cómo lo dejaron tirar y hacer ese horror, maravilloso, y era el recreo de las niñas que pagaban. El recreo de las niñas que no pagaban era un patio un poco más grande que esto, con paredes de cemento y absolutamente nada más. Yo era de las niñas que pagaban por aquel entonces, y a mí aquello ya me chirriaba. No entendía por qué esta discriminación existía. Y yo ya, creo que con 13 o 14 años, 14 quizá, quise salir de ahí. Y les pedí a mis padres que me llevasen a estudiar al primer instituto mixto que hubo en Zaragoza. Hablamos del año, no sé si 70 o 71, 1970 o 71. Fue el instituto mixto número 1, que se hizo donde está ahora el gobierno de Aragón. Era un
orfelinato, había sido anteriormente, o un hospital, no sé, pero bueno, era un edificio, era un desastre, estaba fatal, pero claro, yo allí llegué, les convencí a mis padres, no sé cómo, y llegué, wow, he descubierto el mundo, descubrí el mundo, me abrió los ojos a la vida salir de ese colegio. Luego llegué allí y a ese colegio habían ido un montón de chicos y chicas, pero más chicos, expulsados de otros colegios, en fin, la flor y nata de la sociedad. Y claro, pues me debieron de ver a mí, una niña pija, toda vestida como así y tal, y otras dos que se fueron del colegio y nos llamaron las bodrios. Era que toda la clase se reía de nosotras, porque claro, no pegábamos nada. Decidieron educarnos. Y las educaciones consistían en hablarnos de cuestiones que al principio no entendíamos. Y sobre todo cuando intentábamos rebatirlas, nos despreciaban totalmente, porque éramos unas pijas ignorantes, no como ellos, que estaban ya casi luchando junto a los obreros por la democracia. Y fueron mis primeras conversaciones políticas. Con 15 años me hablaban de derechos, de libertad, y yo, ¿qué será esto, no? Pero a mí aquello, y sobre todo descubrir que había otro mundo de la burbuja donde yo había vivido, me enseñó muchísimo. Pero esto que ahora llaman bullying, desde luego lo sufrimos, al menos el primer año. Luego ya nos fueron aceptando un poco más, pero fue un cambio de vida total. ¿A ti también te llamaron bodrio? Bueno, bodrio no, pero esa diferencia que tenemos a mí me recuerda a mi colegio, que también existía cierta diferencia entre chicos y chicas, que ya era mixto, ¿no? Porque, sí. Pero también había una diferencia. Y un día se nos ocurrió quitar, llevábamos batas las chicas, los chicos no sé por qué. Y un día se nos ocurrió en la hora del recreo cambiarnos las batas. Los chicos se pusieron las batas y nosotras nos las quitamos. ¡Qué modernidad! Bueno, todavía nos estaríamos copiando del castigo que nos echaron las monjas. Hombre, bueno, horror. Sí. Bueno, pues lo que digo es que el año que yo nací también me gusta saber que apareció la Ley General de Educación que consagró el derecho a ir chicos y chicas juntos al colegio. Que fue 70, 71. Hablamos del año 70. De 1970, sí. La primera vez que la educación, o sea, que los colegios fueron mixtos en España fue en 1970. Es que, muchas gracias. Es que son los ayudantes. Los ayudantes. Un aplauso para los ayudantes. Bueno, me dicen, tenemos que acortar. 10 minutos. Y me lo traen los tres. No sé, pero igual son 30. Bueno, sí, que ya cortamos. Ya. Sí, pero queda una parte de la biblioteca también, que eso es ineludible. Vamos rápidamente. Pero bueno, a ver, yo creo que, bueno, te doy las gracias porque nos has ayudado a comprender esta lucha de la mujer, pero que tenemos que estar unidas, porque, claro, siendo realistas, pienso que en estos momentos existe una cierta duda de que esto pueda seguir adelante un poco por la ideología política y la religión. No sé si ahora, ¿en qué momento estamos? No sé, yo creo que hay, bueno, sí, las encuestas que aparecen últimamente, pues sobre todo en relación con la gente joven, son un poco preocupantes. Y esto es uno de los motivos del libro también es pedagógico. Es decir, mirad, es que lo que se cuenta aquí es todo verdad. Aquí no hay ningún hecho inventado. Os puede parecer absurdo que vuestras abuelas o incluso vuestras madres solamente pudieran ir al colegio hasta los 12 años. ¿Os puede parecer absurdo? Ocurrió. ¿Os puede parecer absurdo que vuestra abuela, para tener un piso, por ejemplo, o para viajar al extranjero, le tuviera que autorizar su padre o le tuviera que autorizar su marido? Ocurrió. ¿Os parece? Ocurrió ayer. Y esto se perdió. Esto antes no había ocurrido antes de la guerra y se perdió. Ojo, lo conseguido puede volver a perderse. Yo creo que ya la dictadura es muy difícil. Tenemos derecho al voto. Pero lo que ahora se llama guerra cultural, o sea, esto que sobre todo se lanza a unos jóvenes que se alimentan de Internet y que se alimentan muchas veces de historias que no son ciertas
y que están creadas hasta por inteligencia artificial y que se lo creen, en esto y en cualquier otra cosa es una amenaza, porque ellos son una generación que han nacido en democracia. No tienen ni idea lo que es una dictadura, no saben lo que es no tener libertad, que es el valor de mayor dignidad para el ser humano, poder ejercer la libertad en el sentido que tú quieras sobre tu vida, pero poderla ejercer. No saben lo que es esto, confunden la libertad con ir a tomarse una caña a una terraza, por ejemplo, ¿no? No es esto la libertad. Sería facilísimo si solamente fuese esto, ¿no? Tenéis que saberlo, tienen que saberlo. Y tienen que formarse su propio pensamiento crítico, el que sea, pero desde ideas verdaderas. No desde ideas que muchas veces son políticamente intencionadas y que son siempre una amenaza. Siempre son una amenaza. Esto hay que saberlo. Y como bien tú recalcas en tu libro, tenemos que estar juntas en esta batalla. Bueno, tenemos que saber lo que nos ha costado y lo que se puede perder. Sí, y tu libro es el mejor ejemplo para situarnos en el punto que estamos y de dónde venimos. Ahora vamos a hacer una pregunta-respuesta. Yo he elegido... Ya rápida, que nos vamos yo a he elegido 6 mujeres que aparecen en tu libro y quiero que con una palabra, una frase, nos las describas, pero que se nos queden esos nombres en nuestra cabeza. Para empezar, una que, bueno, pues por su cercanía a Borja, porque su padre era de Borja, Josefa Amar y Borbón. La primera mujer que escribió, habló, defendió la necesidad de educación de las mujeres. Emilia Pardo Bazán. Una valiente que fue la primera que trató en su obra literaria el tema del deseo femenino. María de Zayas. María de Zayas. Hablamos del siglo XVII. En sus comedias, Mujeres maltratadas. Denunció por primera vez el maltrato de mujeres. Carmen de Burgos. Wow, esta historia, es que la de Carmen, es que hay tantas historias. Carmen de Burgos, pues Carmen de Burgos fue la primera periodista de guerra. Una mujer muy maltratada además por la vida, creyó en el amor romántico y fue traicionada también y supo salir adelante a base de trabajar. Rosalía de Castro, en honor a nuestro amigo Antón Castro. Pues Rosalía de Castro, una gran poeta que se lamentó de la situación de las mujeres desde la belleza de la palabra. Fue capaz de explicarlo sin sentirse víctima. Este es otro problema, sentirse víctima. Pero fue capaz de explicarlo con su poesía. Un personaje de tus libros, Genoveva de Brabante. Bueno, no es de mis libros, es que Genoveva de Brabante, yo lo cuento ahí porque era hablando de qué leíamos de niñas. ¿Qué leía yo de niñas? Pues lo primero que leía, que yo recuerdo, fueron libros religiosos, libros de historias de santos y de santas. Y en este caso había una santa que era Genoveva de Brabante, que debía ser muy famosa en la época y que porque luego hicieron una película que a mí me impactó de tal manera que cuando hicieron la película me llevaron mis padres a verla, porque yo ese libro no hacía más que leerlo y llorar. Lloraba del miedo que me daba aquello, porque claro, y la historia era tremenda. Era una pobre mujer, Genoveva de Brabante, que le arrebatan al niño y que al niño lo dejan en el bosque y que el niño sale adelante porque le alimenta un cervatillo con su leche. Claro, yo imaginaba aquello y no hacía más que llorar de niña. Y entonces, ¿qué es esto? Ejemplo de con qué historias nos formaban, con qué valores nos formaban. Cómo a una mujer, por ser pecadora, le podían arrancar a su hijo de entre los brazos, ¿no? Y luego encima ser santa. Aquello no cuadraba. Realmente se inventaban todas las historias. Estas historias nunca existieron. Pero eran historias pedagógicas de aquel entonces, ¿no? Afortunadamente ahora los libros para niños no tienen nada que ver. Son libros que sí que les forman en otros valores. En valores que sí que es importante que se les forme desde que son muy pequeños para que esto les acompañe toda la vida. Cierras el libro con un broche de oro, una frase de un personaje de Miguel de Cervantes en El Quijote.
Quizás seas tú un poco Marcela. Bueno, no sé. La pastora Marcela. La pastora Marcela. Bueno, El Quijote es un libro tan grandioso que ya fue capaz de tocar un montón de temas, entre ellos el tema de la mujer. Y tiene un personaje, una de sus historias, uno de sus capítulos, que es la pastora Marcela. La pastora Marcela era bellísima, era una pastora que muchos se querían casar con ella. Y ella a todos los pretendientes los despreciaba. Y dice algo así: nací libre y para ser libre elegí la soledad de los campos. Y pone, Cervantes puso estas palabras en boca de la pastora Marcela, puesto que, ¿qué decía Cervantes? La libertad, querido Sancho, es el mayor don que puede tener el ser humano. Es cierto, no la perdamos. Oh, oh, qué bonito, por favor. Oh, oh, qué bonito. Qué bonito ahí. Espera. Yo quería que escribieras aquí, Ana, una palabra, porque estamos en una tierra agrícola, vitivinícola, y quiero que escribas la palabra que resuma tu día de hoy en Borja. Que la siembres en una palabra. Bueno, el libro va dedicado a estas tres preciosidades que son sus nietos, Kim, Aina e Inés. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. Ha sido un placer charlar contigo. Aprendemos mucho. Ha sido un placer leer tu libro y lo recomiendo para todos los que estáis aquí en algún momento que lo podáis leer. Gracias. Muchísimas gracias a todos por venir en esta tarde. La palabra es gratitud.